Me puse la blusa azul marino con el cuello suave, la que solo sacaba para evaluaciones de desempeño o funerales. Se suponía que sería una reunión de seguimiento, progreso, desarrollo, tal vez incluso hablar del puesto que insinuaron el trimestre pasado. La invitación del calendario era vaga, pero el asunto decía conversación sobre crecimiento. Por un segundo tonto pensé que se refería al mío. La sala de reuniones de cristal de recursos humanos siempre olía ligeramente a tóner y esperanzas quemadas. Esteban ya estaba sentado con las piernas cruzadas bebiendo algo herbal y caro de una taza que decía el trabajo en equipo hace realidad los sueños. Clara estaba frente a él tocando su tableta como si intentara invocar empatía desde la pantalla táctil. Gracias por venir, Amalia, dijo Esteban todo dientes. Hablemos de alineación. Clara se inclinó como si fuera a compartir un secreto. Estamos reestructurando tu rol para dar un apoyo más fluido a las operaciones técnicas. Sacó una diapositiva titulada Rutas de Mentoría y señaló la foto de un interno joven. Julián, el chico que una vez preguntó si HTML era un lenguaje de programación. Estará siguiéndote, dijo Esteban, absorbiendo responsabilidades clave. Es una gran oportunidad para que aprenda y para que tú desarrolles liderazgo delegando. Parpadeé una vez. Entonces él tomará mi puesto. No tomará, arrulló Clara. Solo exposición paralela. Luego ladeó la cabeza, ese gesto corporativo que te hace sentir como una mascota a la que acarician antes de sacrificar. Saqué de mi carpeta un resumen de 3 páginas de mi trabajo del último trimestre, incidentes resueltos, restauraciones de API, el parche de emergencia que escribí a las 2 de la mañana para salvar el informe del tercer trimestre. Lo puse en la mesa sin decir nada. Esteban no lo tocó. Clara sí, solo lo suficiente para deslizarlo a un lado. Agradecemos tu pasión, dijo. Pero no negociamos con personal junior. Asentí lentamente como si sus palabras tuvieran peso. Pero en verdad flotaban ligeras sin sentido. Mi cuerpo permaneció sentado quieto cooperativo, pero mi mente ya estaba en movimiento. Cuando salí la blusa se sentía demasiado ajustada, el pasillo demasiado ruidoso. Pasé por Julián en la barra de snacks. Me saludó con la mano. No respondí. En mi escritorio abrí mi cuaderno y escribí 4 palabras en la parte superior de una página en blanco. Cometieron un error. No protesté. No me quejé. Solo dejé de hacer preguntas que nunca habían sido respondidas. El lunes llegó y hice lo de siempre. Inicié sesión en el panel de infraestructura antes de que la mayoría del equipo terminara de servirse su primera taza de café. El bucle de credenciales en la API de facturación había fallado otra vez. Nadie lo había notado todavía. Si se dejaba así, causaría una cadena de facturas duplicadas para el miércoles. Lo arreglé en 10 minutos. Reescribí las notas del parche y dejé los registros impecables. Rodrigo envió un correo esa tarde titulado Salvada rápida en el bucle de facturación. Gracias, equipo. Lo mandó con copia al vicepresidente y agregó una carita sonriente. No mencionó quién había escrito el parche ni que era la tercera vez ese mes que parchaba el mismo desastre remendado con cinta adhesiva. Pero no respondí. Ni siquiera marqué el correo como leído. En cambio comencé a guardar una carpeta privada, solo local. Encriptada, .scripts, diagramas, notas de depuración, no los informes pulidos que querían, sino el proceso crudo, el trabajo real. Las cosas que nadie más se molestaba en documentar. El miércoles, Julián, el nuevo interno, me preguntó cómo anular manualmente una extracción de datos del panel. Fue bastante educado, pero la forma en que sostenía su libreta, listo para transcribir cada tecla, como si entrevistara a una maga, me irritó más de lo que debería. Se lo mostré. Luego reescribí el script de una manera que solo yo entendería, usando nombres de variables que no significaban nada para nadie más. Guardé esa versión en el disco compartido. La versión funcional se quedó en mi máquina. Esa noche me quedé hasta tarde. Las luces de la oficina se atenuaron después de las 7 y el piso se quedó en silencio, solo el zumbido de los servidores viejos y el clic suave del teclado. Nadie me mandó un mensaje.
Nadie preguntó si seguía ahí. Caminé hacia la ventana y miré el estacionamiento donde los últimos autos se iban. Mi reflejo flotaba débilmente en el cristal apenas visible, justo como querían. A la mañana siguiente inicié sesión de nuevo y ejecuté una verificación silenciosa del estado del sistema. Todo estaba estable, pero ya no guardaba nada en su red. Esa noche herví agua por costumbre, no por deseo. La bolsa de té de menta que dejé caer en la taza había perdido casi todo su aroma, pero se sentía mal sentarme en mi departamento con las manos vacías. La rutina siempre había sido mi ancla en fusionar sorber sobrevivir. La foto enmarcada en el librero captó mi atención. Mi madre de pie en el porche con su blazer azul de trabajo, manos en los bolsillos, barbilla en alto. Recordé cómo solía decirlo: algunas salas no valen la pena quedarse, construye la tuya. Nunca sonaba amargo, solo verdadero. Dejé la taza y abrí mi laptop, no la de la empresa, la mía. La pantalla tardó un segundo más de lo normal en encender, como si incluso ella dudara. No había abierto LinkedIn en 6 meses. Se sentía como otra vida. Pero esa noche hice clic. No actualicé mi titular. No cambié mi estado. Solo comencé a desplazarme. A medio camino, entre notificaciones entre spam de reclutadores y despidos tecnológicos, lo vi. Celera Logística. Mensaje de Adrián Luna. Director de operaciones de sistemas. Dudé antes de hacer clic. Lo recordaba vagamente. Habíamos intercambiado exactamente 3 correos por un protocolo ESCO roto el invierno pasado. Su lado seguía culpando conflictos de autenticación externa. Lo parcheé en silencio en 2 horas. Nadie dio seguimiento. El mensaje era breve. Amalia, tu nombre salió en una revisión interna de sistemas. ¿Fuiste tú quien arregló nuestro desastre de SCO el año pasado? Creemos que nos salvaste de un bloqueo total. ¿Tienes tiempo para hablar informal fuera de registro? Solo una plática. Lo miré más tiempo del que pretendía. El cursor parpadeaba en el cuadro de respuesta como si contuviera el aliento. Alguien recordaba. Alguien fuera de mi edificio, fuera de mi credencial, recordaba lo que hice. No porque hablara fuerte o exigiera crédito, sino porque los sistemas funcionaron después de que los toqué. No respondí de inmediato. Cerré la pestaña, volví a la taza y tomé un sorbo lento de té. Seguía estando rancio, pero algo en el silencio se sentía menos vacío. Adrián fijó la reunión para el viernes por la mañana. Tomé un día de vacaciones y no di explicaciones. Rodrigo no preguntó. Estaba demasiado ocupado coordinando un canal temático de Slack para el viernes de buen rollo, como para notar que había enviado la solicitud. Las oficinas de Celera estaban en el piso 32 de una torre de acero y cristal con vista al río. El aire olía a agua de cítricos y progreso deliberado. La recepcionista me ofreció un expreso antes de que mi credencial terminara de imprimirse. Acepté sin dudar. Adrián me recibió en el elevador con una sonrisa tranquila y un apretón de manos firme. Detrás de él estaba Jimena Márquez, la directora técnica de Celera, compuesta directa sin rodeos. Me llevó a una sala de conferencias en una esquina con vista al horizonte y un pizarrón aún manchado por el pánico de alguien más. No perdieron tiempo. Nuestro backend sigue cojeando, dijo Jimena. Hemos esquivado lo peor, pero todo está sostenido con parches, atajos y control de versiones inconsistente. Asentí una vez. No necesitaba preguntar quién lo construyó. Ya lo sabía. Adrián añadió. Hemos señalado problemas en cada revisión trimestral, pero los han ignorado o nos han culpado. Y piensan que puedo ayudar, dije sorbiendo el expreso. Sabemos que puedes, respondió Jimena. Arreglaste algo que nadie admitió que estaba roto. Eso es raro y útil. Esperé. Jimena se inclinó hacia adelante. Estamos preparando una auditoría de los sistemas y el rendimiento de los proveedores de Beltrix. Por ahora interna. Pero eso puede cambiar. Nos gustaría tu ayuda. Discretamente, sin registros. No ofrecían halagos. Ofrecían confianza y estrategia. Adrián deslizó una carpeta por la mesa.
Adentro registros de acceso, brechas de cumplimiento, rastros de credenciales, el comienzo de un mapa pero sin conductor. No mencionaron títulos, no hicieron promesas, solo abrieron una puerta silenciosa. Lo pensaré, dije, guardando la carpeta en mi bolso, como un cirujano aceptando la primera radiografía. Nos dimos la mano otra vez sin alardes. Jimena asintió una vez, como si esta versión de la conversación ya hubiera ocurrido en su mente. Afuera la brisa del río atrapó mi abrigo. Ya no me sentía como un fantasma, me sentía como un plano. Durante el horario de oficina jugué el papel. Respuestas en Slack, correcciones de paneles, asentimientos silenciosos en reuniones donde nunca me invitaban a hablar. Rodrigo reenvió un informe desactualizado al vicepresidente con mis gráficos incrustados y sus iniciales estampadas encima. Di me gusta al mensaje, nada más. En casa encendí mi laptop personal. No la había usado tanto desde la universidad, pero las teclas aún conocían mi ritmo. Una ventana tenía el esquema del backend de Celera. Otra mostraba los IDs de tickets viejos de Beltrix, cada uno ligado a un fallo que nadie admitió que existía. No necesitaba un equipo forense. Tenía memoria músculo y metadatos. Encontré cadenas de credenciales enrutadas por puntos finales obsoletos. Inicios de sesión compartidos incrustados en scripts. Parches que no arreglaban nada, solo silenciaban alertas. Cada sistema que toqué dejó huellas. No las cubrieron. Asumieron que nadie miraría. Yo miré. Los diagramas comenzaron en papel de desecho, pero migraron a diagramas de flujo digitales, cada flecha etiquetada, cada fallo marcado. Nombré la carpeta Reestructura. Fase 0. No era dramático. Sin X rojas de ira sin llamas, dibujadas alrededor de vulnerabilidades. Solo verdad. En capas documentada con marcas de tiempo. Cuanto más profundizaba, más sentido tenía el silencio. No me habían pasado por alto porque fuera débil. Me habían pasado por alto porque era invisible por diseño. Mi precisión hacía que su caos fuera sobrevivible y la supervivencia mantenía los bonos fluyendo. Celera me dio acceso limitado. No suficiente para tocar producción, solo para comparar notas. No presionaron, no rondaron. Confiaron en que los resultados hablarían más alto que las presentaciones. Rodrigo me mensajeó una noche, pidiéndome que hiciera que los gráficos de pastel parecieran más amigables. Dije que sí. Nunca preguntó de dónde venían los números. Nunca lo hacía. Esa misma noche identifiqué una ruta sin parchar que aún apuntaba a un portal de proveedores muerto. Era un ejemplo perfecto, claro, rastreable, peligroso. Tomé una captura de pantalla y la puse en el archivo de fase 0. Luego me recosté, respiré y renombré el archivo Prueba 001. La oferta formal llegó un jueves por la tarde. Estaba terminando un simulacro de cumplimiento para Rodrigo, uno que él reclamaría como suyo por la mañana cuando el correo de Jimena sonó. Asunto: propuesta de liderazgo de auditoría. Q4. El mensaje era claro. Ya no buscaban una consultora. Querían una líder, alguien que entendiera sistemas, no solo diagramas. Alguien que hubiera visto la podredumbre de primera mano y no se inmutara cuando llegara el momento de cortar. Adjunto estaba un borrador de contrato: líder de auditoría de sistemas. Plena autoridad. Autorización interna. Decisión final sobre la continuidad de proveedores. Presupuesto generoso. Cronograma inmediato, y ahí enterrado a mitad del documento en lenguaje claro. En caso de incumplimiento del proveedor, la autoridad para recomendar la terminación del contrato recae en usted. No en Jimena. No en Adrián, en mí. No era solo una auditoría, era un bisturí. Y me lo entregaban sin disculpas. Miré la pantalla por mucho tiempo, no porque dudara de poder hacerlo, sino porque por primera vez alguien más no lo dudaba. La versión de mí que se sentó frente a Clara y Esteban, que aceptó en silencio la invisibilidad porque las alternativas eran peores, esa versión se había desvanecido. Se deslizó entre las grietas con cada corrección sin crédito y cada error parcheado en silencio. No respondí de inmediato. Imprimí la oferta.
La puse bajo una pila de notas de casos. Abrí mi agenda. Pasé la semana siguiente. Luego, con la misma pluma que usé para firmar mi primer contrato de trabajo hace 6 años, marqué una fecha en tinta negra profunda, lunes. 9:00 AM, inicio de auditoría. No porque necesitara recordarlo, sino porque quería saborear el momento en que dejé de pedir reconocimiento y comencé a escribir las reglas. Al día siguiente limpié mi carpeta personal, encripté todo 2 veces y comencé a compilar el mapa de la auditoría. La evidencia estaba lista. El caso era limpio. La carpeta final se tituló simplemente Ruta de Terminación. Presenté mi renuncia un miércoles por la mañana a las 9:02 entre 2 reuniones a las que nadie me había invitado. El portal de recursos humanos hacía que pareciera que me estaba dando de baja de un boletín que nunca pedí. Nadie respondió de inmediato. Para el mediodía, Clara me envió un mensaje autogenerado con un PDF adjunto, guía de transición para empleados junior. El archivo no abría. Corrupto. Apropiado. Lo guardé en mi escritorio y lo renombré poesía.edf. Rodrigo apareció alrededor de las 3:30 oliendo a bebida energética y ambición. Se apoyó en la partición entre nuestros escritorios como si fuéramos viejos amigos y no una lección semanal de borrado. Entonces, ¿te vas? Dijo, fingiendo una risa. Déjame adivinar, Gen Axis o Celera, no importa. Queman analistas como mi ex quema retiros de yoga. Sonreí cortésmente, la sonrisa que le das a un barista que lleva 1 año equivocándose con tu nombre. Buena suerte, añadió, golpeando el borde de mi monitor como si fuera suyo. Volverás, todos vuelven. No lo corregí. En cambio, empaqué mis cosas en silencio. Una taza que nunca usé. Un teclado que traje de casa porque el de la oficina parecía escribir sobre grava. Una nota adhesiva con las palabras «El silencio es una estrategia». Salí de la oficina justo antes de las 5. Nadie preguntó a dónde iba. Nadie me siguió al elevador. Sin almuerzo de despedida. Sin hilo en Slack. No quería uno. En casa abrí mi agenda de papel, la que nadie más veía, donde había escrito cada corrección, cada encubrimiento, cada momento sin crédito que me negué a olvidar. Avancé 1 semana y escribí en letras grandes y firmes, día de auditoría. 9:00 AM. Sala de conferencias 4B. Luego lo subrayé 2 veces. No era para recordar. Era una promesa. Cuando regresara a ese edificio, no sería con una credencial de empleada y una sonrisa que pudieran ignorar. Sería con una laptop llena de pruebas y un título que nunca superarían. El vestíbulo olía igual tóner de impresora y ego, pero yo no. Crucé las puertas principales de la sede de Beltrix, con un blazer azul marino a medida y tacones limpios que no resonaban como antes. Mi credencial de visitante decía auditora externa. Celera Logística, sin título, sin presentación necesaria. Seguridad me dejó pasar con un asentimiento. Nadie preguntó a quién venía a ver. Tomé el elevador al 4º piso. El panel de espejos captó mi reflejo, mismos ojos, misma postura, pero ya no parecía cansada. Parecía alineada, construida con propósito, exactamente donde debía estar. Cuando las puertas se abrieron, el silencio cayó primero. 2 ingenieros cerca de la sala de descanso se congelaron a media conversación. Carlos de Datos parpadeó como si hubiera visto un fantasma. Y luego Clara, con un portapapeles en la mano, una botella de agua reutilizable apretada como escudo, salió de la sala de conferencias. Sus ojos escanearon mi credencial. Se detuvieron. Hicieron clic. Amalia dijo, con una voz más delgada de lo que recordaba. Bienvenida de vuelta. Gracias, respondí con calma. Estoy aquí por la auditoría. Su mandíbula se tensó mientras señalaba la sala de cristal detrás de ella. Adentro estaban Esteban, el vicepresidente de operaciones, y otros que reconocí, pero cerca de los cuales nunca me habían invitado a hablar. Entré sin esperar. Tomé el asiento en la cabecera de la mesa, no a un lado, no atrás. La cabecera. Esteban levantó la vista de una hoja de cálculo a medio terminar. Su rostro palideció 2 tonos. «¿Tú eres
Lidero esta revisión, dije abriendo mi laptop. Según la cláusula 9.3 de su contrato con Celera, comenzaremos con una auditoría de cumplimiento retroactiva de 12 meses, incluyendo registros de proveedores, rastros de credenciales y tickets internos de seguridad. El vicepresidente de operaciones tiró su café. Se derramó sobre una pila de documentos de incorporación que una vez me pidieron reformatear para claridad. No me inmuté. Desplacé a la primera diapositiva de mi presentación. Título: Hallazgos de integridad del sistema. Lote inicial. Clara se sentó lentamente. Alguien en la llamada se silenció solo para toser. Abrí el primer archivo de caso y la sala contuvo el aliento. A 3 diapositivas hice una pausa. Quiero dirigir su atención a un documento almacenado en su entorno interno de SharePoint. Ruta de carpeta, activos, proveedores, control acceso. Hice un clic. El nombre del archivo apareció en la pantalla: proveedor final, real, uso, ump4.exe. Dejé que el nombre reposara un momento como una acusación. Alguien en la llamada se movió en su silla. Continué. Este archivo contiene registros de credenciales compartidas para 7 sistemas de proveedores activos. No está encriptado. No tiene restricciones de acceso. Ha sido modificado 9 veces y abierto 37. Esteban carraspeó. Eso lo hemos señalado antes. Es legado. Probablemente subido por uno de los juniors. Abrí los metadatos. Última modificación por interno verano 22, dije. Y último acceso desde un dispositivo fuera de su VPN interna, originado en una dirección IP de Querétaro hace 3 semanas. El vicepresidente se enderezó. ¿Entonces estás diciendo que hubo una brecha? No respondí. Todavía no. Avancé la diapositiva. Resalté una sola entrada en la hoja de cálculo: credenciales de acceso de administrador para un portal obsoleto, copiadas y pegadas en 5 equipos. Clara habló entonces, débil pero defensiva. Ese archivo no estaba destinado a ser permanente. Era un marcador de posición. Su política de cumplimiento, respondí con calma, prohíbe explícitamente registros de inicio de sesión compartidos en repositorios no seguros. No hay tal cosa como una violación accidental a este nivel. Esteban se movió en su asiento. Honestamente no puedo decir quién fue el responsable. Probablemente un junior en ese momento. Me giré completamente hacia él. Yo era la junior en ese momento, dije, y señalé este archivo 2 veces. Una en un ticket interno, otra en un post-mortem, ambos ignorados. Silencio. Un silencio real pesado. Nadie me miró directamente. Dejé que el momento flotara en el aire, luego deslicé una carpeta por la mesa. Adentro había capturas de pantalla, marcas de tiempo, hilos de Slack archivados, rastros de tickets con mis iniciales, cada advertencia que había registrado. Esto es solo el comienzo, dije suavemente. El resto ya está archivado en el entorno de revisión. Abrí la siguiente pestaña y la lista de violaciones se desplegó como una acusación legal. Para la semana siguiente, el correo salió. Asunto: terminación formal del acuerdo con proveedores, razón: incumplimiento, negligencia en seguridad, falta de remediación de riesgos críticos. Celera cortó lazos con Beltrix en 2 frases. Frías, quirúrgicas, efectivas de inmediato. Vi la onda expansiva en tiempo real. Las colas de soporte se congelaron. Adquisiciones escaló. Los canales de Slack ejecutivos explotaron con preguntas que nadie podía responder. Esteban actualizó su LinkedIn con una publicación vaga sobre explorar nuevas direcciones. El vicepresidente de operaciones cambió su título para incluir resiliencia. ¿Y Clara? Se quedó en silencio. Hasta el martes. Llegó puntualmente a las 2 de la tarde, escoltada por un enlace. Su identificación aún tenía el mismo cordón azul, su expresión en algún punto entre neutralidad corporativa y desafío ansioso. Mi nueva oficina en Celera era minimalista: escritorio de cristal, líneas limpias, un monitor grande ya preparado con la fase 2 de la auditoría. No se sentó hasta que le hice un gesto. La carpeta ya estaba en la mesa.
etiqueta recomendación de terminación, fallo de cumplimiento adentro, citas detalladas, documentación de respaldo, aprobaciones firmadas. Su mano dudó antes de tocarla. Sus dedos temblaron ligeramente cuando pasó la primera página. Esperé. Entiendo, dijo, con una voz apenas por encima de un susurro. No me di cuenta. La miré, realmente la miré. La misma persona que una vez deslizó mi informe a un lado sin leerlo. La misma que me dijo que no estaba lo suficientemente alta para negociar. Ahora estaba en mi oficina, leyendo su propio nombre en una recomendación formal sobre la que no tenía control. Me recosté, tranquila, sin inmutarme, mesurada. Ahora sí negociamos, dije, pero no con gente como tú. No respondió. Dejé que el momento se asentara tranquilo y completo. Más tarde, después de que se fue, abrí mi bandeja de entrada. 2 analistas junior de Beltrix ya me habían escrito. Uno buscaba mentoría, el otro un trabajo. Respondí a ambos. Luego abrí la siguiente fase de la auditoría y creé una nueva carpeta en el servidor. La titulé Candidatos a Redención, Revisión Interna. Character ENG, Main Character Soraya Ellison, 35 TVN, personaje principal. Amalia Ellison, 35 años.